Bueno, seguimos en la noche. Estoy muy contento, Guillermito. Quedaste en shock, muy feliz. Estoy muy contento porque, bueno, a Paco lo quiero mucho, lo admiro mucho. Y bueno, y al Papa también. ¿Quién no lo va a querer, no? Nos acompaña un historiador, biógrafo del Papa Francisco. Es Austin Iveray, que es inglés. Así es. From England. Sí. Oh, there. Pero hablo castellano con acento papal. Pero tú lo conoces a Francisco. Sí, un poco. O sea, me he encontrado con él 2 veces. ¿Sí? Sí. La justificación de escribir este libro, en el fondo, que yo hace 25 años hice mi tesis de doctorado sobre la Argentina, la Iglesia en la Argentina, evidentemente anticipando que hubiera un papa argentino, ¿no? Eso es un genio. O sea, yo soy prueba de que a veces los doctorados sirven para algo. Aunque a veces hay que esperar 20 años. ¿Y cómo, no? Claro. Es cierto. Si alguien quería una prueba acá. No, pues has tenido una suerte bárbara, ¿no? Pues justo elegir la iglesia de un país como estudio que va a ser el primer papa latinoamericano. Cuando estuve en Argentina el año pasado para el lanzamiento del libro, me entrevistó en una radio muy conocida en Buenos Aires y citó un libro sobre Bartolomé Mitre, sí, ¿no? El famoso presidente, ¿no? Y empezó diciendo que en la historia argentina, de los grandes líderes, en cualquier momento de un gran momento histórico de una Argentina, siempre va a haber ahí un inglés observando. Sí. Sí, esa es mi justificación, digamos. Este argentino llegó a ser papa, hacía falta un inglés que, digamos, que lo observara y escribiera un libro. Pero tú sabes que en 1804 y 1805 hubo 2 invasiones inglesas. Claro, ¿cómo no lo voy a saber? Cada vez que uno va a una peluquería en Buenos Aires, quieren volver al tema. Y después de eso, después de las invasiones inglesas, vienen las Malvinas. Y al final, si salís con con el pelo bien cortado, tenés suerte. Se me está volviendo lo argentino estando con eso. No, pero me parece fantástico. Yo he estado varias veces en Inglaterra, yo vivía en París, tenía una amiga en Londres, y a veces cambiamos los departamentos. Y a mí me divertía. A pesar que mi inglés es muy malo, me divertía tanto. El humor inglés es fantástico. Él lo tiene permanentemente. Si lo puede decir en español, en inglés debe ser un espectáculo, ¿no? Porque es difícil, el idioma en otra lengua es difícil. El humor en otro idioma, sí, más complicado aún. Sí. A mí me encanta el humor argentino y el peruano también, o sea, se parecen bastante, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo que un día le digo en inglés, mira, yo estábamos en una cuestión de la UNESCO, le digo, yo entiendo todo el inglés, pero le digo, lo hablo mal, dice. Y el inglés me dice al revés, yo lo hablo muy bien, pero no entiendo nada. Eso me parece que es fantástico. Bueno, cuéntanos. Bueno, Papa Francisco, hablando del humor, ¿no? Sí, Él tiene un es divertidísimo, ¿sí? Sí, genial. Sí. ¿Sabes qué? El humor, para ser filosófico un momento, el humor expresa la distancia entre las cosas como son y como deberían ser, ¿no? Precioso. Y por eso las personas tienen el sentido de humor, a menos que sean fundamentalistas, porque no saben la diferencia. Pero entonces él realmente tiene un gran sentido de humor. Yo fui a verlo, se lo presenté el libro en noviembre de 2014, cuando salió la biografía primero en inglés y en italiano. Entonces fui a misa con él en la Casa Santa Marta, donde vive en el Vaticano. Y afuera yo había preparado una especie de curso, ¿no? Y no me dejó hablar, o sea, puso la mano en el hombro y me dijo, adelante, muy argentino, muy paterno, ¿no? Y después le pregunté a mi esposa, pero ¿por qué al Papa no quería que yo hablara, ¿no? Y me dijo, no seas, o sea, es obvio, ¿no? O sea, no le interesaba, digamos, estaba más interesado en ti que en tu libro. Claro. Eso es muy de él, o sea, muy humilde, se preocupa, o sea, cuando tú estás con él, realmente tú eres la persona más importante en ese momento y tiene esa capacidad de hacerte. Yo digo en el libro, de hecho, que una de las cosas que él hace cuando está con la gente es que él convierte a las personas sencillas en los protagonistas del encuentro. Es la gran capacidad que tiene. Es lo más lindo que puede decir una persona, es cierto eso, cuando sacas lo mejor del otro. Sí, ¿no? Por eso es cuando lo escuchas, cuando lo respetas, y es un tipo que tiene un respeto por el prójimo extraordinario, ¿no? Sí, ¿no? Y el primer argentino humilde de la historia.
No, Guillermo también es humilde. Tú también eres humilde. Sí. Yo digo, pues, oye, Messi es humilde también. No, claro. Ya sé, eso me parece fantástico. Pero yo digo, pero fíjense, porque toda la gente, a nosotros nos persigue eso de que somos pedantes y todo eso, es dramático, es como una especie de karma. Pero Francisco, yo siempre juego con eso, me parece muy divertido además. Pero Francisco lo desmiente y Messi también. Te digo que son los dos argentinos más conocidos, ¿no? Sí, claro. Maradona, no te olvides. Sí, Maradona. Cuando Francisco fue a Brasil, o sea, ¿se acuerdan cuando la primera visita que hizo, ¿no? Pero tú conoces. Y lo entrevistó U Globo, el de la televisión brasileña, ¿no? Y Francisco dijo, bueno, ya que el Papa es argentino, Dios tiene que ser brasileño. Qué buena salida. ¿Y tú conoces las canciones que salieron en la Argentina cuando el Papa... Brasileño, qué triste se te ve. No, el Papa nos brinda con caipirinha, el Papa brinda con Fernet. Pero la Argentina tomó Fernet Branca, ¿no? Fernet Branca, claro. Entonces estaba graciosísimo. Pues lo hizo un uruguayo, que lo ¿sí? No, es fantástico. Bueno, así que, bueno, estuviste con él y tú... Sí, bueno, la historia del libro es esa. Y yo estaba, la noche de su elección, 13 de marzo 2013, yo estaba haciendo comentarios para un canal de noticias británico, ¿no? Soy una especie de comentarista sobre asuntos católicos y para muchos de los comentaristas esa noche, o sea, su papel primordial era de decir al mundo a quién habían elegido, o sea, ese es nuestro papel, claro. ¿No? O sea, sale el cardenal decano al balcón, dice el nombre del nuevo papa en latín y tú tienes que decir quién es, ¿no? Y explicarlo. ¿Y ya lo sabías tú quién era? No, por supuesto, no. Nadie sabe. Lo fantástico del sistema del cónclave es que todo el mundo se entera al mismo tiempo. El príncipe en su castillo y la persona en la Villa Miseria, el pueblo joven, se enteran al mismo tiempo. Pero no, entonces lo que nosotros hacíamos, los comentaristas, evidentemente preparamos, ¿no? De una lista de los probables, ¿no? Y Bergoglio no estaba en la lista de la mayoría de los comentaristas porque, bueno, era relativamente desconocido, ¿no? Pero yo tenía la ventaja de por lo menos saber algo de él y algo de su país, ¿no? Entonces yo tenía esa ventaja. Pero se me ocurrió en ese momento que yo tal vez podría intentar explicar a este papa, al mundo anglosajón sobre todo. Y en esas primeras semanas después de su elección me parecía que la gente no lo entendía desde, como debería, no sé, desde la Argentina. Entonces yo seguía insistiendo en eso, al punto en que varias personas me dijeron, ¿por qué no escribes un libro, ¿no? Explicando todo eso? Entonces volví a Buenos Aires después de muchos años, al final de 2013, me entrevisté con decenas de personas. Y bueno, volví a Inglaterra y lo escribí en 6 meses, ¿no? O sea, fue bastante rápido. Pero bueno, un trabajo hermoso, ¿no? Es fantástico. Bueno, ahora, o sea, es providencial, ¿no? O sea, que yo ahora paso mucho de mi tiempo tratando de interpretar y de explicar el pontificado. ¿Tú eres católico? Soy católico, sí. Y también soy un, digamos, comunicador católico profesional. Tengo un proyecto que se llama Voces Católicas y capacitamos a las personas a hablar en la radio y en la televisión. Y también he trabajado por el cardenal de Westminster de Londres. Con la iglesia anglicana, pero las relaciones son muy buenas con la iglesia anglicana. Sí, buenísimas. A nivel personal son buenísimas, es decir, no todos son amigos. Ahora, la visión de la iglesia es muy distinta, la posibilidad de una unificación es muy poco probable, ¿no? Pero eso no impide que se lleven bien juntos. Ahora el Papa va mañana a la isla de Lesbos en Grecia, ¿no? Sí. Y va a ir con los obispos ortodoxos de la zona, ¿no? Él cree mucho en hacer ecumenismo a través de la acción conjunta, en vez de tener diálogos teológicos, intelectuales, o sea, actuar juntos, dar testimonio conjunto, y así se crea la unidad. Él es un genio, un gran constructor de puentes a través de las fronteras no religiosas y políticas. ¿Y con quién es más fácil construir puente? ¿Con la iglesia ortodoxa, con la iglesia anglicana? ¿Con quién es? Bueno, hay una afinidad, una simpatía natural con los anglicanos. Sí, claro, es los mismos ritos además, ¿no? Sí,
es que más que con los ortodoxos, por lo menos con los rusos, el gran problema es el nacionalismo ruso ortodoxo, que suele ver al catolicismo como, digamos, una quinta columna, ¿no? Entonces toda esa cuestión ha hecho muy difícil una reunión, pero finalmente se concretó hace poco, cuando el Papa fue en el camino a México, se detuvo en Cuba para esa reunión realmente histórica con el patriarca Kirill. Y eso, fíjate, eso es una cosa increíble, ¿no? Que esa isla, ¿no? Cuba, ahora se ha convertido en el lugar de encuentro de la reconciliación del cisma del este-oriente, ¿no? Sí, y aparte hasta las FARC están también ya... Sí. De hecho, yo estaba en Cuba y en ese momento y hablaron mucho exactamente del acuerdo FARC. Fantástico. Tenemos que hacer una pausa. Esto es Radio Capital, Tu Opinión Importa. Nos acompaña Austin Eibreich, autor de El Gran Reformador, Francisco, retrato de un papa radical. Un papa radical, qué lindo. Es un papa peronista, no es radical, te voy a decir. Sí, es verdad. Es un papa peronista. Bueno, ahora vamos a hablar. Volvemos en un instante, por favor, si usted quiere intervenir en nuestra conversación, 212-5353. Y al 0824-802. Ajá. Seguimos en Radio Capital, estamos presentando el libro El Gran Reformador, Francisco, retrato de un papa radical, magistral, indispensable, absorbente, John L. Allen. Austin Eibreich es el autor, es inglés, y les leo algunos comentarios. Un relato brillantemente escrito y meticulosamente documentado sobre la vida de Francisco. La mejor biografía del papa escrita en inglés hasta la fecha, The New York Times. Ahí la versión española también, ¿no? Incisivo, exhaustivo, accesible, atrapa al lector, y de la lista cada vez mayor de libros sobre el primer papa latinoamericano, el de Eibreich destaca por su fiabilidad, por la fiabilidad de sus informaciones que aporta y por su capacidad de persuasión. Charles Chaput, el arzobispo de Filadelfia. Sí, Washington Post también, uno del Commonwealth, y Frank Berman, ABC, Religión y Ética. Qué bárbaro, ¿eh? Ha tenido Ha sido muy bien recibido. Dice que está fantásticamente escrito. Está en 9 idiomas ahora, ha sido traducido a 9 idiomas. Qué bueno. ¿Y quién tú lo escribiste en inglés, claro? Sí, claro, sí, pero la versión en castellano... ¿Te gusta la versión en castellano? Sí, me gusta, y la supervisé, y era muy importante que lo que dice Francisco en el libro son las palabras de él y no mi traducción traducida al castellano. O sea, por eso yo trabajé mucho con el traductor y estoy muy feliz con la traducción. Ahora, él es un argentino. ¿Tú has vivido en Argentina? ¿Hay un argentino tipo? No, no solo argentino, pero muy porteño. Es muy porteño, ¿no? ¿Sabes qué? La noche de su elección, el día después de la elección, él envió un video mensaje a Buenos Aires. Había muchos argentinos fuera de la catedral, ¿no? Entonces hubo una especie de conexión directa de audio, ¿no? Y él les habló de una forma tan porteña. Me acuerdo que realmente era imposible de pensar, ¿no?, que el sucesor de San Pedro fuera tan porteño, ¿no? O sea, que dijo algo que no saquen la piel. Una frase muy no saquen la piel del plato. No, es la más... no me acuerdo ahora, pero bueno, utilizó una frase que yo tenía que recurrir a mi diccionario lunfardo para saber qué quería decir. Y eso realmente fue un momento de transición. Y ahora uno ve el papado de otra manera, ¿no? O sea, es el primer papa del Nuevo Mundo, hijo de inmigrantes, el primer jesuita. Y las puertas se han abierto y estoy trabajando ahora en un nuevo libro, desarrollando una idea que está en este libro, de que la Iglesia latinoamericana es ahora la fuente para la Iglesia universal. Ahora, la idea es que siempre en determinados momentos históricos una parte de la Iglesia tiene el dinamismo, la vitalidad, ¿no?, la creatividad, y influencia a todas las otras iglesias. Por ejemplo, en la época de la Contrarreforma eran España e Italia, ¿no? En la época del Concilio Vaticano II, Francia y Alemania. Ahora es América Latina. Por eso, digamos, él representa mucho más, no es solo un argentino, ¿no?, en el Vaticano, sino representa toda una visión desde aquí. O sea, yo creo que hay que interpretar este pontificado desde América Latina. Fantástico. Ahora, él tiene, yo no sé, he podido percibir que cuando lo visitó el nuevo presidente de Argentina, él fue un poco más distante. ¿Él tiene alguna preferencia en cuanto
a la política, al recibimiento que él da? Bueno, él es de tradición peronista, no hay duda de eso. O sea, en los años 70, 80, él formaba parte de un grupo de nacionalistas católicos que serían todos bastante peronistas. Pero eso no significa que él se adhiriese, digamos, a los presidentes. No puede. Además no puede. Además nunca votó después de los 90. Por ejemplo, él tuvo muy poca simpatía con Menem, por ejemplo, yo también. liberal, ¿no? Y por supuesto con Cristina hubo una muy mala relación. Entonces, pero yo creo que es de esa tradición. Pero ahora como Papa, como sucesor de San Pedro, tiene que tratar a todos los jefes de Estado por igual. Yo creo que con Cristina hubo una relación especial, precisamente por la enemistad que había habido. El hecho de que Cristina fuera a él, digamos, evidentemente, pidiendo perdón, digamos, sabiendo que políticamente era imposible estar con él. Hubo una especie de reconciliación. Entonces hubo una relación un poco especial entre ellos que no hay con Macri. Yo creo que con Macri lo que hay es una relación más formal y más igual, ¿no? Porque es importante que el Papa argentino no trate diferentemente al jefe del Estado argentino. Sí. Y cuando el Papa hizo su recorrido, pues, ¿no?, por Sudamérica, se fue a México, no pasó por el Perú. No, es verdad. Es verdad. Ustedes notaron eso, ¿verdad? Vieron el avión volar. Oye, aquí. ¿Será por nuestro cardenal, quizás? Guillermo, ¿tú sabes por casualidad que...? No, y nos llamaban, entonces no teníamos una respuesta muy clara. No, bueno, es difícil saber porque no vino, ¿no? Pero lo que él ha dicho varias veces, él quería dar prioridad a los países más periféricos. Y Ecuador, Bolivia y Paraguay son los países relativamente más alejados, más pobres, ¿no?, del continente, los menos visitados. O sea, de otra forma es un cumplido. O sea, está diciendo que Perú es un país importante. Ahora, yo creo que en parte hay cosas que hacen difícil la visita, pero yo creo que el año que viene él ha dicho que va a venir a Colombia. Y lo lógico sería que visitara Perú al mismo tiempo, o sea, Perú, Colombia y Venezuela, o sea, esos tres. Y tiene que visitar en algún momento la Argentina, o sea, es una cosa, digamos, urgente. Los argentinos están desesperados. Está su gente ahí también. Claro, pero también hay problemas ahí precisamente por la transición política. Entonces yo creo que el año que viene, a finales del año que viene, o posiblemente más tarde, él irá a la Argentina, Chile y Uruguay, que es lo que falta. Bueno. Irá, no hay duda de que irá. Yo soy hincha de Rosario Central y juega con San Lorenzo este domingo. Sí. Así preocupamos, sí. San Lorenzo es la influencia. Pero San Lorenzo es el equipo del Papa. Exacto. Debe tener el estampita ahí. Es fanático del fútbol. Totalmente fanático. Pero tú te das cuenta que la final del mundo fue entre Alemania y Argentina, que eran los dos papas. Es una cosa rarísima, ¿no? Los dos papas estaban como enfrentados ahí y ganó el papa más viejo. ¿Viste? Dios existe. No, es fantástico eso, ¿no? Es como para que la gente crea o crea, ¿no? Claro, no puedo decir prueba, más. pues. Les advierto que yo soy una zona libre de deportes. Es muy difícil en Argentina porque todos quieren conectarse a través del fútbol y yo realmente no sé nada. Pero yo escribí bastante en el libro sobre San Lorenzo, su pasión por el fútbol, y espero que nadie se dé cuenta de que realmente yo no sé nada. Pero no, su padre siempre lo llevaba a la cancha, sí, a la cancha, de San estadio Lorenzo, se dice acá. El gasómetro. El gasómetro de Boedo. Y ahí siempre iban, y él y su hermano y su padre. Y su padre murió ahí viendo un match, ¿no? Un partido. Sí. No hay que dejar que el Papa y el Papa tiene una piedra, un ladrillo de esa cancha con él en el Vaticano. Lo tiene en su habitación para recordarle, ¿no? Qué lindo que esas cosas, esos rasgos de humanidad son los que te acercan, ¿no? Bueno, él además no le gustaba viajar para nada, o sea, él se quedaba casi todo el tiempo en la Argentina, tuvo que ir a Roma todos los años, no le gustaba ir a Roma. Los que trabajaban con él decían que era su penitencia cuaresmal, o sea, realmente y odiaba el Vaticano y no le gustaba viajar, entonces es fascinante ahora verlo, ¿no? Viajar por todos lados. ¿Y tú crees que él estaba preparado? Él personalmente estaba preparado, no digo preparado, capacitado, lo está, pero digo, ¿estaba preparado mentalmente para ser Papa? Yo estoy seguro que sí, y mucha gente me ha dicho que él, o sea, tuvo conversaciones con personas
Papa necesita hacer eso, o sea, él ya estaba pensando. Eso no significa que él pensaba que iba a ser Papa, él pensaba que era demasiado viejo, que es lo que también pensábamos nosotros, los periodistas, pero estaba preparado. Y lo fascinante era que desde el primer momento él sabía qué hacer. Ahora, lo que está haciendo como Papa se parece mucho a lo que hizo como el superior de los jesuitas y también lo que hizo como el arzobispo de Buenos Aires. Y hay un hilo conductor en su vida, que es su enorme capacidad de liderazgo, su visión de la reforma de la Iglesia, que hay una gran consistencia ahí, pero también el hecho de que él aparece en momentos de crisis y nadie lo espera, o sea, él aparece, asume las riendas, digamos, de la responsabilidad, y todo el mundo se pregunta, pero ¿quién es y de dónde vino? O sea, realmente una figura desconocida. Entonces, la forma en que fue electo Papa fue muy parecido también a otros momentos en su vida. ¿Y sabrían los obispos que él iba a hacer lo que está haciendo? Mira, yo creo que eligieron... Salió en la Argentina, mirá, eligieron a un libro. ¿Qué querés que te diga? Eligieron a una persona que sabían que era un líder, sí, que sabía que no le iba a temblar la mano al reformar la curia, ese tipo de cosas. Ahora, el hecho de que esté haciendo lo que está haciendo, su radicalidad, yo no creo que no lo esperaban, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, sí, seguimos aquí con el autor del libro El Gran Reformador, Francisco, retrato de un Papa radical, de Austin Ivery. Es que la I siempre la pronuncio como I. Sí, los argentinos siempre me convierten en alemán, Ivery. Es Ivory. Como marfil. Mi nombre en castellano es Agustín Marfil. Agustín Marfil, ahí está. ¿Austin es Martín? Sí, Austin es Agustín. Agustín es una forma abreviada de Agustín, sí, claro, Agustín, sí. sí. No, pero te entendí Martín, no es Martín. No es Martín. No, Marfil. Marfil, perdón. Ivery. Hacemos una pausa. My English, I'm a dear. Volvemos en un instante. Que ha sido muy elogiado, el Washington Post, el New York Times, ¿no? Sí. Y que seguramente ya se ha vendido mucho. ¿Estás buscando algo del libro? No, está bien. ¿Nos querías leer algo? ¿No querías leer algo? Sí, bueno, no, estaba buscando algo porque me preguntas por anécdotas, ¿no? Y hay una historia de las rosas blancas, que cada vez que él reza a Santa Teresita. Parece esto una historia piadosa, pero es muy buena. Él recibe misteriosamente una rosa blanca, es decir, alguien viene a la puerta del arzobispado y le dice, por favor, dese esa rosa al arzobispo. Y ha pasado tantas veces en su vida. Cuando yo supe de eso, hablé con mucha gente que trabajaba con él y dijo, sí, así fue. O sea, y cada uno tenía una anécdota diferente. Entonces yo estaba buscando, hay uno que es muy dramático, que les voy a leer, pero mientras que lo encuentro. Sí, yo canto si quieres. Sí. Podemos cantar el Cambalache, que es un tango que le gusta mucho al Papa. ¿Le gusta? Sí. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 610 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, candura y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, no hay quien lo niegue. Esta noche has cantado bastante. He cantado con Paco Ibáñez y cantado con Ivery. Muy bien. Es fantástico eso. Me parece precioso. Bueno, si nuestros oyentes quieren participar de esta locura, 212-5353 y 0824-802. Es fascinante toda esta historia en torno al Papa, porque cuanto más uno lo conoce, yo ahora realmente siento mucho cariño por él. Nunca me he sentido muy cerca de la iglesia en los últimos años, pero ahora es la primera vez que sí la miro con cariño. Y no hace falta ser católico para quererlo. No, bueno, eso es lo más interesante de este Papa, es que hay mucha gente que realmente no tiene muchos problemas con la iglesia, pero dice, no, a mí me gusta el Papa. Me pasa mucho, o sea, cuando la gente se entera que yo he escrito esta biografía, yo por ejemplo estoy en un taxi en Londres y el taxista me pregunta qué hago y todo, y me dice, no me gusta la iglesia, no estoy en contra de... ¿Por qué? ¿No? ¿Qué es lo que le gusta? Y siempre cuenta
algo como cuando invitó a los sin techo a desayunar con él, Claro. con su perro, o cuando invita a las madres de los bebés en la Capilla Sistina que mamen, que no se preocupen por los frescos, ¿no? O sea, cosas así. Pero, y le hace reír a la gente, pero también les conmueve, porque en el fondo es la misericordia, ¿no? Es la Es decir, misericordia, el eso ser es lo que humano transmite. es primordial, el ser humano es ante la institución, y él está como restaurando eso, y muy interesante el efecto y es interesante que el efecto que está teniendo sobre los que están fuera de la iglesia es muchas veces mayor, o sea, los que están en contra de él son los que están dentro. Claro. Muy parecido al Nuevo Testamento Sí. esto. ¿Ah, sí? Sí, claro, o sea, los que primero reconocen Claro. a Jesús son los que de afuera y los pobres y los no, mientras que las autoridades religiosas no están tan seguras. Qué Y buena, es así. qué buena interpretación. Tenemos un llamado. ¿Aló? ¿Aló, Guillermo? Sí, adelante. Te escucha acá nuestro amigo Austin. ¿Qué tal? Te saluda Pedro de San Borja. Dale, Pedro. Nada, estaba regresando a la casa y escuché que estaban con el tema del Papa, y solamente era para compartir una frase que escuché hace poco, que creo que no es originalmente del Papa, pero él la citó y me pareció súper esperanzadora, ¿no? Cuando dijo, no existe un santo sin pasado, Así es. ni un pecador sin futuro. Que me pareció muy bonita. Qué lindo, gracias. Así Qué es. lindo. Solo eso. Hoy gracias por ese aporte. Qué lindo aporte, ¿no? La misericordia es un tema Claro. fundamental para el Papa. Él está recuperando la misericordia como la característica principal, primordial de Dios. Fantástico. O sea, y para él, el que se encuentre con esa misericordia, se encuentre con Dios. Y que la iglesia no existe para condenar, no existe primero para promulgar una serie de doctrinas, sino de conducir a las personas a un encuentro con esa misericordia. Y él lo está demostrando constantemente. O sea, se sale de su silla, sale, Sí. acoge, abraza, ¿no? O sea, él ¿Misericordia y compasión es lo mismo? no, buena pregunta. No es totalmente lo mismo, porque compasión puede ser, da la idea de eso es más de igual a igual. La misericordia tiene la idea, digamos, de un ser superior. Claro. Por eso uno piensa, ¿no?, de un prisionero temblando ante un juez y pidiendo de misericordia. Pero la palabra misericordia en castellano y en latín, o sea, es muy bonito porque tiene esas dos palabritas en latín, cor y miseri. Miseri significa los pobres y cor es corazón. Claro. O sea, Dios es misericordia, significa que tiene un corazón para con los pobres, con los que sufren. Claro. Es decir, el sufrimiento tiene siempre la misma respuesta de Dios, que es una respuesta de misericordia. La palabra también viene del hebreo. Hay una palabra en hebreo que es rahem, que es vientre. O sea, es un amor muy materno, muy visceral, ¿no? No se queda afuera con los brazos cruzados, sino entra en el sufrimiento, la oscuridad del otro. A mí me gusta mucho una definición de la misericordia que leí por un teólogo jesuita norteamericano, que dice: la misericordia es la disposición a entrar en el caos del otro. A mí me gusta mucho eso. O sea, una persona necesitada, pobre, sufriente, es un poco caótica y nosotros un poco nos resistimos, ¿no? Pero Jesús no, ¿no? O sea, Jesús nunca teme la contaminación. Y el Papa está constantemente demostrando esto en sus enseñanzas, en lo que hace. Él siempre sale en busca no sale de las fronteras. Y él siempre ha dicho que prefiere una iglesia como un hospital de campo de batalla, digamos, ¿no? O sea, es una muy linda metáfora, como él quiere que la iglesia esté en las periferias donde hay sufrimiento. Y la primera cosa que deberían saber de la iglesia no es que la iglesia juzga, sino que la iglesia acoge, perdona, ama y que das incondicionalmente. Qué lindo. No hace falta obligarlo a charlar No. ¿Tenías la anécdota ahí? Pido perdón a los al espectadores que están pensando, ¿Tenías la anécdota ahí? Bueno, no, la anécdota que les quería contar era eso de las rosas blancas. Entonces, el Papa tenía una devoción muy grande a Santa Teresita de Lisieux, ¿no? Esa santa francesa. Entonces, cada vez que él reza a la Santa Teresita, siempre pasa algo raro. Alguien aparece con una rosa blanca y él siempre ha dicho eso, ¿no? Cuando rezo a Santa Teresa
aparece una rosa blanca. Entonces yo cuento aquí, ¿no? Los que, sus colaboradores en Buenos Aires confirman que eso ocurría a menudo. Bergoglio encontraba con frecuencia una rosa blanca sobre su escritorio, dejada para él junto a la puerta por alguien desconocido, y decía: veo que Santa Teresita estuvo por acá. Los repartidores de rosas anónimos le alcanzaban incluso cuando estaba fuera de la curia. Una estrecha colaboradora de Bergoglio, recuerdo una ocasión en la que, encontrándose los dos en una reunión en una iglesia, una mujer apareció por la puerta con un gran ramo de rosas blancas en la mano. ¿Son para la Virgen?, le preguntó. Para el cardenal, respondió, y tras dejarlas ahí se esfumó. Y luego cuento una anécdota aún más dramática, que es cuando Bergoglio, el cardenal, un día iba a un santuario, es una cosa muy, muy, muy exigente, ¿no? Y le dolía mucho la pierna y parecía que no iba a poder alcanzar, ¿no?, donde iba. Y describo aquí como su rostro reflejaba un sufrimiento agudo y su compañero estaba seguro de que no podría proseguir. Al principio de la segunda cuadra, Bergoglio envió a Walsh, su colaborador, a pedir que el coche lo esperara en la siguiente esquina, diciéndolo: no puedo caminar más. Llegando a la esquina, de golpe se nos aparece, dice este colaborador, se nos aparece un señor de unos 40 años, grandote, un ropero, como decimos, medía 1,90 m fácil. El cardenal es alto, pero tenía que alzar la cabeza para verlo. Le corta el paso al cardenal, el cardenal lo mira. El tipo llevaba un sobretodo negro. Tenía la mano derecha metido dentro del sobretodo, como Napoleón. Y en un gesto rápido, él saca una rosa blanca y se la pone frente a la cara. El cardenal la mira, la bendice y no dice nada. El hombre no se mueve. Yo hice el gesto de esquivar al cardenal hasta el auto y me dice: usted no entendió nada, este es el mensaje que estaba esperando. Me dio la rosa y en ese momento que nos miramos, el hombre desaparece. El cardenal me dijo: Federico, acá está la presencia de Santa Teresita. Decile al auto que no se espere en la cancha de Vélez. Vamos a llegar hasta el final. Y llegó, las 10 cuadras, no sintió más el dolor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué precioso! Me emocionó. ¡Qué lindo que es, ¿no? Qué precioso, qué linda historia. Oye, qué lindo, oye, fantástico. Te felicito por ese libro maravilloso. Se llama El Gran Reformador. Tiene que tenerlo para la gente, a los católicos. Hay que decirle para el título, porque algunas personas se asustan pensando... ¿No está acá todavía, no? No sé, en todos los otros países de América Latina están en todas las librerías. Acá en el Perú no va a llegar hasta junio, no sé por qué. Hasta julio no va a llegar. Ustedes me lo pueden explicar. Pero el título es significativo, o sea, el gran reformador es un reformador, pero no es Lutero, es un radical, pero es Che Guevara. Es para decir que existe esa tradición de reforma radical. Eso es lo que representa él. Oye, gracias, Agustín, ha sido fantástico tenerte con nosotros. Ayvari está en Perú, invitado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y brindó la charla Claves de la Reforma del Papa. Sí, muchas gracias por tenerme acá y a la Universidad Ruiz de Montoya también por... ¿Vas a volver a hablar? ¿Vas a ofrecer otra charla, no? Ya di 3 esta semana, voy a dar un curso este fin de semana. Perfecto. Y voy a Bolivia la semana que viene, pero volveré. Gracias. Si me invitan de nuevo. Sí, encantado. Esta conversación es fantástica. Aprenderé otro tango para cantar. Gracias. Nosotros vamos a hacer un corte y volvemos con el Body Chef, que nos va a hablar sobre la comida sana. Ajá. Muy